de los dinosaurios donde estaban primero las plantas, ¿ya? Y se descubrió hace un tiempo de que antes de las mismas plantas existían los hongos. No sé si alguna vez has visto como un viaje al centro de la Tierra, donde hay una imagen donde hay hongos extremadamente grandes y con dinosaurios en la misma escena, hace referencia a este descubrimiento que igual es hace tiempo. Hoy en día en Chile la micología se está estudiando bastante, pero no es un campo que tenga, por ejemplo, carrera universitaria. Por lo menos mis certificaciones de micología, ninguna es chilena, todas son por fuera del país. Tengo una que es mexicana, una que es española, una que es peruana y una que es argentina, que no digo, pero en Chile es bastante difícil. En todo caso, yo igual hago de clases de hongos comestibles, mucho más especializados en agrolegal, por si es que te interesa. Hoy en día, o sea, antiguamente, si es que tú lo sabes, Darwin fue el que hizo la clasificación de todo lo que son los insectos, las plantas y distintos tipos de seres vivos. Entonces, disculpa. Dime. Es que se escucha raro. Ya, déjame apagar el... A ver. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, ahí sí. Gracias. Ya, bacán. Ya, genial. Ya, mira. Como te decía, Charles Darwin es el típico nombre que tú vas a conocer. Todo el mundo lo conoce en realidad porque él es el que le puso el nombre científico a la mayoría de las plantas y distintas plantas, animales, incluso hongos. Pero Charles Darwin se equivocó porque él decía que los hongos eran plantas, ¿ya? Se descubrió en realidad de que los hongos son más parecidos a lo que son los animales, a lo que son las plantas. Te lo voy a explicar un poco más adelante. Pero hace 2 años, más o menos, acá en Chile, insertaron el concepto de funga, ¿ya? Cuando nosotros hablamos acá en Chile, a ti y a mí nos pasaron en el colegio lo que es la flora y lo que es la fauna de Chile. Pero hoy en día a las nuevas generaciones se les está introduciendo este nuevo concepto, que es el concepto funga. Cuando hablamos de funga, hablamos de todos los hongos de un mismo ecosistema, que puede ser Chile, o puede ser México, Perú, Bolivia, cualquier tipo de lugar que te imagines. Si tú hablas de funga, es lo mismo que hablar de flora o de fauna. Estamos hablando de la generalidad de eso, que es una clasificación, ¿ya? Los hongos se clasifican, ¿ya? Se clasifican de distintas maneras. En micología, la clasificación de los hongos se llaman filos. Bueno, está el basidiomiceto, el ascomiceto, el ciriomiceto, el glaumiceto, ¿ya? Pero yo aquí te voy a explicar las clasificaciones más simples a nivel humano, cómo el humano clasifica los hongos hoy en día. Primero están los hongos comestibles. Son hongos que se utilizan para alimentar a las personas. Los más utilizados son los champiñones, que son Agaricus bisporus. También está el hongo ostras, que es el Pleurotus ostratus. Y están los hongos que son derivados de estos mismos. Por ejemplo, está el hongo ostra, que es este de acá abajo, que puedes ver que es un hongo ostra rosado. Este es un hongo ostra gris. El hongo ostra gris se llama Pleurotus ostratus y el hongo rosado se llama Pleurotus dillamor. ¿Ya? Entonces, pero son como hablar de púdul, un púdul es café, un púdul es negro, un púdul es blanco, ¿cachai? Como, son de lo mismo, pero diferente. Luego pasamos a la clasificación de hongos venenosos, ¿ya? Estos son hongos que tienen compuestos que son tóxicos, que pueden ser peligrosos para la salud humana y también para los distintos animales, ¿ya? Tienen toxinas y simplemente estos no son lo mismo que los hongos que son medicinales o también otra clasificación que son hongos que son psicoactivos. Los hongos medicinales son hongos que aparte de tener ventajas nutricionales, por ejemplo, un hongo muchas veces tiene más proteínas, carbohidratos, vitaminas, tiene muchas más cosas de un pedazo de carne. Por eso muchas veces las personas que son veganas o vegetarianas utilizan los mismos hongos para poder
¿cómo se llama? Abastecerse de estos nutrientes que no están obteniendo al no ingerir lo que nuestro cuerpo nos pide, que es la carne, no nos puede dar los hongos. Pero los hongos medicinales en específico son hongos que tienen propiedades muchas veces adaptógenas. Cuando la palabra adaptógena en un hongo en específico es un hongo que, por ejemplo, si tú tienes estrés en tu cuerpo, tú te sientes con cansancio, estrés, con baja de ánimo, un hongo adaptógeno te da como, por decirlo así, te da la mano para que tú puedas sobrellevar este estrés, esta fatiga, esta falta de sueño. Por ejemplo, el hongo Cordyceps es un hongo que de hecho es el hongo de Last of Us, que tú puedes ver así en la serie de Pedro Pascal. Es un hongo que se mete al ser humano y el hongo Cordyceps es exactamente lo mismo, pero para los insectos, ¿ya? Y cuando nosotros lo ingerimos, este hongo en específico nos da energía. Puede causar lo contrario, ¿cachai? Si tú te comes este hongo durante la noche, puede darte tanta energía que te puede dar problemas de sueño, ¿ya? Entonces, son hongos que te ayudan como si tenés sueño, a dormir bien, si estás estresado o no estás estresado, eso es como adaptógeno. Y están los hongos que son terapéuticos, que tienen propiedades anticancerígenas, antirrenales, propiedades circulatorias, para la respiración, dependiendo de qué tipo de hongo sea. Luego están los hongos patógenos, ¿ya? Hay hongos que son comestibles, que son hongos patógenos. Bueno, ya. Los hongos patógenos son hongos que son responsables de la mayoría de las enfermedades, tanto en plantas como en humanos, ¿ya? Por ejemplo, la cándida es creo que tengo una foto. No tengo. Bueno, mejor, que era muy feo, se me ve en la boca. Pero la cándida, por ejemplo, es un hongo que te sale en las axilas, en las partes íntimas y en la boca, y es un hongo que va a estar siempre presente en tu cuerpo. Pero también hay otros tipos de hongos, como pueden ser estas levaduras, o esto mismo que tú puedes ver acá, que son hongos que causan enfermedad en el cuerpo y tienen síntomas. ¿Qué son los hongos realmente? ¿De dónde vienen los hongos? Se cree que los primeros hongos no hace 1000 años, ¿ya? Aparecieron hace 46 millones de años acá en el planeta. Los hongos están más relacionados a los animales que a las plantas a nivel genético. ¿Por qué? Porque vienen del mismo ancestro evolutivo. Los hongos fueron los primeros organismos en colonizar lo que es la Tierra, junto a lo que son las plantas, aprovechando la habilidad que tienen ellos, a diferencia de las plantas, que es la posibilidad de la descomposición de materia orgánica. Esta materia orgánica puede estar viva o puede estar muerta, ¿ya? Ojo ahí. Entonces, si te das cuenta, acá están los primeros evolutivos, están los protistas, las móneras, las bacterias, y luego de aquí, si te das cuenta, las plantas, no, esto está mal, esto debería ir al revés, disculpa, no entiendo por qué está así, pero los hongos se parecen más a los animales por un hecho que te va a hacer sentido. Las plantas son autótrofas, ¿ok? Pueden producir su propio alimento a partir de su mismo funcionamiento, ya a partir de la fotosíntesis, obtención de CO2, elaboración de oxígeno, glucosa, nutrientes, etcétera, ATP. En cambio, los hongos necesitan de un tercero para poder alimentarse, ¿ya? Si este hongo no tiene lo que es un hospedero, en caso de ser un hongo que es parásito, o un hongo descomponedor no tiene un tronco que se haya caído y que esté en descomposición, simplemente este hongo no se va a desarrollar, ¿ya? Los 5 reinos principales que nosotros tenemos, mira, acá está los hongos son fungas, las plantas son flora y los animales son fauna. Los hongos son organismos que pertenecen al reino fungi o funga, y es un grupo biológico totalmente diferente a que son las plantas, animales, bacterias y protistas. Por eso tienen su propio reino. Estos, como ya te dije, no te lo he dicho,
Los hongos, también a diferencia de las plantas, no realizan lo que es la fotosíntesis. O sea, igual es un poco obvio porque la fotosíntesis es el proceso de las plantas para poder elaborar su propio alimento y eso las hace autótrofas. Y los hongos no lo tienen, entonces no hacen lo que es la fotosíntesis. Y se nutren a partir de la descomposición que ellos van haciendo. Mira, los hongos lo que hacen es que van tirando, van tirando agua y a través de esa agua se va moviendo y va tirando agua, moviéndose, tirando agua, moviéndose y así. Y esa es la manera de reproducción del hongo. Los hongos tienen distintos tipos de formas, tamaños y funciones, pero desempeñan el papel fundamental acá en el ecosistema en general, que es descomponedor de la materia orgánica. Todos los hongos son descomponedores de materia orgánica viva o de materia orgánica que puede ser muerta. Y al momento de hacer esta descomposición orgánica, los hongos son capaces de hacer un ciclo de los nutrientes. Por ejemplo, existen hongos que son simbióticos con las plantas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El hongo agarra el nutriente, que puede ser en este caso nitrógeno, lo come y lo desecha como un nitrato. Entonces, en ese punto, la planta sí puede absorber el nitrógeno para poder elaborar lo que es la fotosíntesis a partir de que el hongo descompuso ese elemento químico, ¿ya? Acá en Chile, más que nada lo utilizamos de manera medicinal y en la biotecnología. De hecho, está mucho en estudio lo que es el tratamiento de la depresión con hongos, ya que muchos son adaptógenos por el mismo. Ya, pero en resumen, las características principales de los hongos, primero, no realizan fotosíntesis, se mueven de milímetros a centímetros, como te iba explicando, tirando un poco de líquido y así se van expandiendo. Por eso en el momento, por ejemplo, si tú te dejas un pan en descomposición en el refrigerador, al poco tiempo, a las pocas horas, va a seguir expandiéndose. Y los hongos están más relacionados a los animales que a las plantas, debido a que uno tiene inquina y dos que son heterótrofos. Las funciones de los hongos son súper importantes. Primero es la obtención de nutrientes a partir de la descomposición de la materia orgánica, y existen distintos tipos de hongos. Esta es otra clasificación, que es primero saprófitos. Los hongos saprófitos son hongos que se alimentan de materia muerta, ¿ya? Y luego están los hongos parasitorios, que son hongos que necesitan de un ser vivo para poder meterse. Y también es el otro grupo que ya te nombré, que son los hongos simbiontes, que los de simbiosis al final es que los dos individuos, a partir de una interacción, salen los dos beneficiados, ¿ya? Así que existen estos tres grupos: saprófitos, parásitos y simbiontes. También los hongos, como ya todo el rato te he dicho, son degradadores, son bioreductores y ayudan al suelo. La mayoría de las plantas, el 90% de las plantas vasculares, cuando hablamos de plantas vasculares, hablamos de plantas que hacen fotosíntesis, ya todas prácticamente, necesitan de los hongos para que los hongos hagan la reducción de este nutriente, si no simplemente no va a entrar en la planta. También actúan como un control biológico porque existen los hongos que son parasitoides, como el Cordyceps, que es lo que hace el Cordyceps en específico. Es un hongo que tira una espora, esa espora se mete a un insecto vivo, a nivel nervioso lo afecta al insecto, hace que el insecto vaya a la parte más alta de un árbol y ahí empieza la esporada del hongo para que vuelva a ser una contaminación, y eso es un control biológico que hay con el hongo Cordyceps. Y por último, penúltimo y muy importante, los hongos ayudan a lo que es la lluvia, ¿ya? Los hongos, al liberar las esporas, estas esporas, al ser tan pequeñas, suben debido al viento a las nubes, y esto crea una carga electromagnética en la nube, creando una tensión necesaria que hace que la nube tenga que tirar el agua para poder seguir desplazándose, ¿ya? Y una red de comunicación. De hecho, si tú haces un hoyo en el suelo, vas a ver como unos hilos blancos. Esos hilos blancos se llama micorriza, que es un hongo que siempre está presente en el suelo. Y este hongo actúa como una red de comunicación, diciéndole al hongo 1, al hongo B, al hongo A, al hongo B, que ya acá me atacó un perro, entonces prepárate porque hay un
te va a comer. Entonces ahí el hongo empieza la esporada y constantemente se comunican problemas físicos, energéticos, de plaga, de cualquier cosa. Las partes de un hongo son hartas. La verdad, yo te voy a mostrar en específico 5, si no me equivoco, son las 5 principales, ¿ya? Primero está la hifa. Bueno, esto es una hifa. La parte, esta pequeñita de acá es una hifa. Una hifa sale de una espora. Bueno, sale la espora, que en este caso la podemos, piensa que la espora es una semilla, ¿ya? La espora llega, germina, al igual que una semilla, y en vez de salir una raíz, va a salir lo que es una hifa. Esta hifa es la primera formación fructífera del hongo. Luego de que salen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 hifas, muchas hifas, empieza lo que es el micelio, que es la estructura de un hongo, que es la apariencia que nosotros vemos de color blanco. Cuando el micelio está muy compactado, cuando ya no existe aire y está todo el micelio en todos lados, empieza la formación del fruto, y lo primero que nosotros podemos ver al salir se llama primordio. ¿Qué es esto? Es como el sombrero, lo primero que sale. Ya un poco más adelante te voy a mostrar una imagen. Las partes principales que tiene el fruto en sí, nosotros cuando decimos fruto, es un hongo que nosotros podemos ver. ¿Ya? Si tú ves un hongo que tiene sombrero, tiene un palito y tiene espora, es un hongo fructificado, es un fruto, ¿ya? Entonces, está la parte de arriba, que es la parte que tiene coloración, tiene texturas, puede ser diferente de colores, puede ser hasta pegajosa, pero lo que importa aquí es la parte de abajo, ¿ya? En la parte de abajo está lo que nosotros conocemos como láminas, lamelas, que son las estructuras reproductivas de los hongos, dependiendo de la clasificación de hongo. Por ejemplo, en específico estos hongos que nosotros podemos ver, la mayoría, el 90%, el 80%, son basidiomicetos, ¿ya? Los tipos de hongo que nosotros vemos como moho, esos son otra clasificación de hongos, pero también son hongos que se llaman ascomicetos. El hongo basidiomiceto tiene lo que se conoce como una basidioespora, ¿ya? Entonces, por eso te lo digo, porque después está el ascomiceto, que tiene un ascoespora. Entonces, uno puede asociarlo de esa manera. Como ya te dije, de cada espora sale una hifa, de la hifa salen muchas hifas, el conjunto de hifas se llama micelio, después sale el primordio, luego el primordio crece, sale el sombrero, y lo que hace que crezca, que es este tubito que nosotros vemos, se llama pie o estípite, que hace referencia a lo que sujeta realmente al hongo, a la parte que nos interesa, que es la parte reproductiva. Acá te voy a mostrar algunas. Esto es el pilio, la parte de arriba. Como puedes ver, dependiendo del tipo de pilio, nosotros podemos ver si es cóncavo, si es plano, si es convexo, si es que está aplanado, si es que tiene presencia de pilio o solamente de estípite, porque puede pasar. Ya. Acá está lo que son las láminas. Las láminas pueden ser láminas, así tal cual. También pueden ser poros o pueden ser totalmente planos. ¿Ya? No, trataré de subirlas al grupo de Teams, la verdad. Y los estípites pueden tener distinto grosor, pueden ser muy anchos, muy gordos, pueden también tener el cintillo, el cuello, y dependiendo de eso. La reproducción del ciclo de vida del hongo, y bueno, es bastante, la reproducción sexual del hongo no nos interesa, ¿ya? ¿Por qué? Porque un hongo necesita reproducirse 7 a 8 veces con otros hongos de manera de la espora para recién empezar la fructificación del hongo. Entonces, es muy poco controlable eso. Nosotros lo que nos interesa es la reproducción asexual del hongo, que es a base de la clonación y ir cortando el hongo, vuelve a salir, lo cortáis, vuelve a salir, lo cortáis, lo vuelve a salir. Pero la manera en que sale es exactamente como ya te lo dije, sale la espora, sale la hifa, conjunto de hifas, micelio, primordio, luego sale la fructificación y se repite el ciclo y es así, infinito. Importante, una vez hay presencia de un hongo en un suelo,
siempre va a haber presencia de ese hongo en ese suelo, lo único que cambia son las condiciones ambientales. Si es que se presentan las condiciones ambientales adecuadas para ese hongo, va a salir, si no, no. Si no, se va a quedar en latencia en el suelo. La manera asexual es, como te dije, es mucho más simple, simplemente se corta el hongo, vuelve la condición, vuelve la clonación. De manera asexual no te los voy a repetir porque es más de lo mismo, germina la hifa, sale la hifa, listo. Y está el asexual, que es cortar, clonar. En el micelio también es bastante importante porque cuando tú tienes el micelio puedes hacer clonación inmediatamente del micelio y así uno puede tener una reserva de este. Importante que sepas que en el mundo existen de 3.5 a 5.1 millones de especies de hongos en el mundo y es un aproximado de 5 a 20 hongos por planta en el planeta. Entonces, los hongos en realidad son hongos que no están bien estudiados, en realidad recién hoy en día los estamos estudiando. Y para ver tantos hongos comestibles como no comestibles, en el mundo solamente hay una lista de 110 hongos, los cuales están registrados como hongos para poder consumir, cosechar, todo. La identificación de hongo es bastante importante. Yo no te recomiendo a ti jamás ir por la vida recogiendo hongos del bosque e ir consumiéndolos. ¿Por qué? Porque para poder hacerle el reconocimiento total de un hongo, uno tiene que poder reconocer 5 partes principales, que son, primero están las macroscópicas, que es la forma del hongo, el color del hongo y el olor del hongo, que es súper importante. Y luego están las microscópicas, que son las estructuras internas del hongo, ya que pueden ser pruebas químicas o análisis moleculares. ¿Por qué? Porque pasa de que un hongo y otro hongo son muy iguales por fuera, pero en realidad son hongos totalmente diferentes. Uno puede ser comestible, el otro puede ser venenoso, y no hay certeza de saber cuál es cuál hasta hacer el examen microscópico. Por eso yo nunca hago recomendación de que vayan recolectando hongos del bosque. Acá en Chile, los hongos que más recolectados de manera local, primero está el hongo del pino, el hongo del calafate y el hongo del cojo, que son los hongos que más salen así como en la calle, ¿ya? Por otro lado, acá en Chile, el hongo más cultivado es el hongo París, el hongo shiitake en el sur y los hongos adaptógenos hoy en día están como en un boom y todo el mundo los quiere cultivar y procesar y hacer y todo es bastante. Pero la seguridad alimentaria y la toxicidad es súper importante, es crucial identificar correctamente los hongos que recolectamos antes de consumirlo para evitar la ingestión de un hongo venenoso. Los hongos no te intoxican por tocarlos ni por olerlos, los hongos te intoxican por consumirlos. Si tú no consumes un hongo, no te vas a morir por el hongo. Hay un dicho que todos los micólogos dicen, todos los hongos son comestibles por lo menos una vez en la vida. Así que no lo pruebes de esa manera. Al recolectar y consumir los hongos acá en Chile es importante seguir algunas medidas de precaución, identificarlos bien, evitar las áreas contaminadas, eso es súper importante, súper importante. Los hongos, por más que un hongo sea comestible, si está en un lugar que tiene pesticidas o que tiene contaminaciones, ese hongo son recolectores de metales pesados en el momento. Entonces, si es que en el lugar hay presencia de un metal pesado, muy pesado, que a nosotros nos va a causar daño, al hongo le da lo mismo, lo va a empezar a recolectar y va a ser como comerse una pastilla de pólvora prácticamente. Hay que tener mucho cuidado de dónde recolectan los hongos. La relación simbiótica, que es lo que yo te había dicho, es conocida como micorriza. Esta es una plantita y esto que vemos alrededor es la micorriza. Esto beneficia tanto al hongo como a la misma planta, ya que el hongo come, luego lo desecha y luego la planta se come el desecho del hongo y así constantemente. En Chile existen distintos
representado por 7 especies diferentes. Hay distintos tipos de especies de digüeñe, todos comestibles, y crecen sobre ramas y troncos de un tipo en específico de árbol. No va a crecer en otro tipo, en el Nothofagus. Si, por ejemplo, no va a crecer en un pino, tiene que crecer en un Nothofagus, si no, no crece. Es específico de ese tipo. Este digüeñe también se conoce como pan del indio, el yao yao, el pinatras o el caraucuchas, que son hongos parasitorios, y también se pueden encontrar en Argentina, en Australia y en Nueva Zelanda. Son globosos, tienen una superficie pegajosa, cubierto de una delgada membrana, y se consume mucho en lo que son las ensaladas. Este es el hongo Cordyceps. El hongo Cordyceps es muy, muy conocido acá a nivel mundial. En Chile la podemos encontrar en la Patagonia, en la zona de la cordillera de los Andes y en zonas de montaña alta, en la región andina y en bosques muy, muy fríos. Como ya te había dicho, este insecto lo que hace es colonizar, o sea, este hongo lo que hace es colonizar insectos, hacer que el insecto vaya a la parte más arriba de un árbol y empezar la esporada para seguir haciendo este proceso. Y a base de esto salió el Last of Us, que es el juego, y después salió la serie. Porque eso es lo que hace este hongo en específico, es muy... entra de la misma manera, como se dice en la serie. Como ya te había dicho, este hongo es un hongo adaptógeno, ayuda al cuerpo a adaptarse al estrés, a mejorar la circulación sanguínea, a aumentar la energía y a fortalecer el sistema inmune. Este hongo en particular se llama hongo índigo Lactarius índigo, se llama de nombre científico. Este es el hongo índigo chileno, es nuestro hongo azul, es comestible, de hecho. Acá en Chile es uno de los pocos hongos de color azul en el mundo que es comestible, y lo podemos encontrar en bosques de coigues, de raulíes y de lingues. Es un hongo que crece a partir de materia en descomposición, ¿ya? Podemos cultivarlo en lo que es un acerrín o también en paja, en distintas cosas, pero tiene que estar en madera que está en descomposición, o sea, que ya está muerta. El melena de león es un hongo que lo podemos encontrar en bastantes partes de Chile, de hecho. No es originario de acá, es originario de Asia. Sin embargo, los hongos, una vez los traen y la gente no tiene cuidado, la esporada puede hacer que se colonicen por el lado. En Chile, la melena de león no es de forma silvestre, pero se puede encontrar en bosques que son húmedos, que son templados, en árboles que están muertos y en descomposición, no necesita de un bien vivo, y prefiere ambientes que son húmedos, son vivos, puede crecer en áreas que de madera. Este es el cola de pavo. El cola de pavo es conocido porque es un hongo que también es un hongo adaptógeno tradicional de la cultura asiática y ha ganado mucha popularidad acá en Chile. De hecho, este es el hongo que más nosotros podemos encontrar en lo que son los ríos, en la corteza de los árboles, en pudrición podemos encontrar este hongo, y efectivamente es un cola de pavo. Es un hongo que es saprófito, lo que significa que se alimenta de madera en descomposición y se encuentra en bosques templados, en los ríos, en distintos lados. Muchas veces estos hongos tienen por encima lo que es la espora de color verde, por eso nosotros como que lo miramos así como que es bien feo, pero en realidad es el hongo adaptógeno. Este se llama Amanita galáctica. Está la manita muscaria, que es la manita de color rojo. Esta es de color negro con pintas blancas. Esta es 10 a 100 veces más venenoso que la manita muscaria, ¿ya? Es un tipo de amanita que es un sombrero que es de color café, negro, o también puede ser de color beige, y crece en las mismas condiciones de la manita muscaria. Este es un hongo de la tinta, ¿ya? Este hongo es un hongo que es venenoso, ¿ya? Inmediatamente te digo, es venenoso, y al momento de tú lo tocas, te entinta, literalmente, te llenan la mano de tinta, y después es muy difícil sacarlo, ya que esa es la espora del hongo y es su forma de seguir reproduciéndose. Propaguemos el hongo. La propagación del hongo puede ser a partir de dos cosas: material líquido o ya material seco,
¿ya? En material líquido tú vas a necesitar agua destilada y azúcar. Esta puede ser de caña o jarabe de maíz y en algunos casos nutrientes adicionales dependiendo de qué hongo quieras. Esto es como el tip por si tú querís clonar un tipo de hongo que tú hayas encontrado en el supermercado, tú agarras el pilio del hongo y lo pones en lo que es esta preparación de agua con azúcar, lo dejas durante 20 minutos y luego tienes que colarlo. Cuando pasen 12 a 24 horas aproximadamente, tú vas a ver que hay como una consistencia extraña adentro de este mismo frasco donde estaba el líquido con las esporas. Esto significa que el hongo ya se reprodujo ahí dentro y tú vas a empezar vas a poder hacer lo que es la propagación de un sustrato y hacer una simulación. Nosotros para la filtración se utiliza una gasa, un filtro de café, y la inoculación de un nuevo sustrato es simplemente ver el sustrato e inyectarlo, lo que nosotros cultivemos. Cuando nosotros cultivamos hongo, es importante que sepas que hay dos procesos principales, la etapa de laboratorio y la etapa de siembra, producción y cosecha. La etapa de laboratorio, aunque suene más simple que siembra, producción y cosecha, es la más importante, ¿ya? Si tú haces mal la etapa de laboratorio, no te va a resultar ninguna de las otras etapas, ¿ya? Es equivalente al 80 al 90% del trabajo. Si tú lo haces mal, simplemente todo va a salir mal. Nosotros en esta etapa tenemos que ser muy, muy limpios. Tengo que explicar un poco más. Y está la etapa de siembra, que es siembra, fructificación, donde el hongo tiene que más que nada que crecer, ¿ya? Las condiciones de crecimiento del hongo son súper importantes, son la luz, el oxígeno, la temperatura, la humedad y la luna. ¿Por qué la luna? Porque los hongos son 90% agua y al igual que el mar se va moviendo a partir de la luna. Esto es un poco confuso, la verdad te lo voy a explicar sin mostrártelo porque si no vas a confundir. 1 kilogramo uno cuando compra el micelio, si tú lo compras en Mercado Libre, buscas micelio de hongo ostra, te va a salir 7.500 pesos, aproximadamente 1 kilo, y ese kilo tú puedes, si lo divides en 24 partes, ponte tú, vas a poder colonizar 24 kilos de eso. De cada kilo de sustrato, va a salir aproximadamente 5 o 6 cosechas, ¿ya? El sustrato puede ser paja, puede ser madera, o sea, también puede ser compost, pero los principales pueden ser paja o madera. Primero está la madera, que nosotros lo hacemos en forma de aserrín. La preparación del aserrín es a partir de la paja, que tiene concentrados de nitrógeno, tiene que haber carbonato de calcio para poder controlar el pH, si es que está muy ácido se pone, agua al 65% y melaza, dependiendo del tipo de hongo, porque hay hongos que simplemente fructifican con el aserrín, no es necesario la melaza. La preparación es mezclar todos estos ingredientes, ponerlos en una bolsa y esterilizarse a baño María durante 12 a 16 horas seguidas. Luego de eso, o sea, ya, a materiales en kilogramos sería esto. Después, si tú quieres hacerlo en menor proporción, simplemente haces una regla de 3 y te va a salir. Son 10 kilogramos de aserrín, que tiene que ser fino, no polvo. Si es polvo, no sirve. 2 kilogramos de afrecho, 400 gramos de carbonato de calcio, de 7 a 10 litros de agua, y esta se tiene que hervir durante 12 horas a la temperatura de la ebullición del agua. Y una vez esto ya está mezclado, nosotros empezamos a hacer la agregación de lo que es el agua, ¿ya? Empezamos por 7 litros de agua para 10 kilogramos de aserrín, más 2 kilos de afrecho, más 400 gramos de carbonato, y ahí nosotros hacemos lo que es la prueba del puño. Agarramos lo que es el sustrato y lo apretamos con todas nuestras fuerzas, y si sale una gota, esto indica 70% de humedad, lo que no nos va a servir porque nosotros necesitamos el 65% de humedad. No tiene que salir ninguna gota cuando apretemos con todas nuestras fuerzas el aserrín.
La bolsa puede medir lo que tú queráis, la verdad, no es necesario que mida algo en específico. Lo único que tienes que pensar siempre es que tiene que sobrar 10 centímetros desde donde llega el sustrato hasta arriba, tienen que haber 10 centímetros, sí o sí, para que haya presencia de aire y ese aire haga lo que es la descomposición de la materia con el hongo y salga el hongo, si no, no va a salir. El cerrado de la bolsa es como un tomate, prácticamente no se deja 100% cerrado. Ojo ahí, nunca se deja 100% cerrado porque necesitamos el intercambio del aire. Ya, esto, la pasteurización, te lo digo más adelante. La inoculación del aserrín debe estar tibio, no puede estar caliente, tiene que estar tibio porque si está caliente nos mata el hongo. Aquí todavía no agregamos el hongo, ojo, acá estamos preparando el sustrato. Cuando el aserrín ya está tibio, podemos empezar con la inoculación del hongo. Nosotros primero nos ponemos mascarilla, limpiamos el ambiente y nos ponemos guantes, sí o sí. Si es que puedes ponerte dos pares de guantes, te pones 2 pares de guantes. Te pones 2 mascarillas si es que puedes. Echas alcohol en todo lo que uses y nunca tienes que tocar dentro de la bolsa. Si tú tocas dentro de la bolsa, hay contaminación cruzada, el hongo no va a salir y punto. No hay nada que hacer. Y hay que empezar la contaminación, la propagación del hongo desde el más lejanos hasta el más cercano. Hay que revisar, una vez que tú ya pones el micelio, lo puedes poner de dos formas en específico, ¿ya? Primero está la inoculación top. La inoculación top es, tú tienes la bolsa, a ver, déjame retroceder. Tú tienes esta bolsa con el sustrato y en la parte de arriba tú pones el micelio. Entonces, ¿qué pasa? El micelio desde arriba va a colonizar hacia abajo, ¿ya? Pero también existe la colonización por capas, que eso es más común para la pasteurización agroindustrial. Lo que se hace es, por ejemplo, poner paja, poner micelio, poner paja, poner micelio, poner paja, poner micelio. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Asegurarnos de que va a haber como una propagación equivalente por todos lados a partir de esto, ¿ya? Luego que nosotros ya cerramos la bolsa, luego de hacer la inoculación top, lo ponemos en un cuarto oscuro con ausencia de luz, con baja humedad y sin ventilación durante 2 semanas, 3 semanas, no, igual no, esto es importante que te quede claro. El aserrín se demora más en inocular, ¿ya? Si tú pones micelio en aserrín, se va a demorar aproximadamente 2 meses en colonizarse completamente. Si tú usas lo que es sustrato agroindustrial, que es el que te voy a pasar ahora, se demora 2 semanas, 14 días en inocular totalmente el hongo. El residuo agroindustrial es cualquier cosa que sea paja, ya puede ser paja de trigo o paja de guisantes, de arvejas, de maní, o sea, de lo que te imagines paja, de residuo agroindustrial. Son residuos prácticamente. ¿Cuál es la manera de hacer? Se pone todo el aserrín, o sea, se pone todo el residuo agroindustrial, que en este caso sería paja, bajo sumersión a 70 grados durante 2 a 3 horas, y luego se saca la paja de la olla caliente y se deja escurrir durante toda una noche al aire libre, ¿ya? Y luego empieza la inoculación por capas, que es lo más común en el momento de residuo agroindustrial. Una vez se termina de sellar la bolsa, se lleva al mismo lugar oscuro, bajo humedad, y se queda ahí. En este lugar los hongos estarán dependiendo del cultivo, el aserrín se demora de 1 a 2 meses y los residuos agroindustriales de 14 a 16 días. La humedad relativa de este cuarto oscuro es de 50% y la temperatura idealmente de 20 a 30 grados. Este es como el residuo agroindustrial, para que te hagas una idea. Bueno, pero acá está un poco más especificado. Se abre la semilla es el micelio, se calienta un bol, se hace la inoculación por capa, se hacen de 3 a 4 capas y en 15 días ya está la colonización realizada. Y a partir de esos 15 días va a empezar a salir el hongo.
En el invernadero, ya, aquí ya pasamos, una vez nosotros vemos que toda la bolsa está llena de micelio y empiezan las exudaciones de colores. Importante, la exudación de color verde, de color negro o de color azul en los hongos son indicadores de contaminación cruzada. Entonces, apenas te salen en cualquiera de esa exudación, tú tienes que desecharlo, ¿ya? Si tú tienes más de 10% de contaminación, significa que tú hiciste algo mal al tiro en la parte de laboratorio, inmediatamente, y tienes que hacerlo todo de nuevo porque probablemente todo esté contaminado. En el invernadero, la humedad relativa es un poco más alta, es de 85 a 100%. ¿Cómo tú vas a modificar esto? Simplemente con aspersión, tú tiras agua con un aspersor y listo. Y va a quedar como el ambiente húmedo. La temperatura ideal es de 14 a 30 grados. Tiene que haber intercambio de aire porque sin este no va a crecer el hongo. Y con luz indirecta. Muchas personas creen que los hongos crecen sin luz. Algunos. La mayoría necesita luz indirecta para poder crecer. Ni eso. Entonces, ¿qué necesitamos en el invernadero? Luz indirecta, buena ventilación, temperatura. Las etapas lunares y el shock son etapas que nosotros controlamos. Por ejemplo, el shock es como las plantas. Nosotros en agronomía lo que hacemos es estresar a la planta para que nos dé mejor producción. Entonces nosotros estresamos al hongo para que tenga mejor producción. Y la etapa lunar es porque cuando sale la luna, el hongo se pone más grande, porque trata de abarcar toda la luz lunar, porque es la única luz directa que no les causa como un daño al hongo, como que el hongo los busca, es bastante interesante. El color de los hongos va directamente relacionado con lo que es la luz, el hongo. Ostra, por ejemplo, prefiere lo que es la sombra. Mientras más sombra está, más rosado es. En cambio, el hongo gris prefiere la luz indirecta. Mientras más luz haya en el ambiente, más gris se va a poner. Y el estímulo más importante que tienen que tener los hongos siempre es el aire. Y una vez los hongos empiezan a descomponerse después de hacer la cuarta o la quinta cosecha recién. Hay insectos que pueden haber dentro del invernadero al momento de cultivar hongos que son muy buenos, que aunque uno diría hoy que son malos, no. Primero están las arañas, las avispas y las chinitas. ¿Por qué? Porque son 3 tipos de insectos carnívoros que sirven como función biológica dentro de lo que es el invernadero. Aseguran que otros insectos que sí les interesa los olores de nuestros hongos se metan, como las babosas, se coman nuestro hongo y lo contaminen. En cambio viene una araña, se come la babosa y nos ayuda, uy, salió todo perfecto. Una vez nuestro sustrato está totalmente miceliado, empiezan las exudaciones con tonalidades que son blancas o marrones, y esto indica que está listo ya para poder realizar las cosechas. Las contaminaciones, como yo te había dicho, son a partir de una mala manipulación, malas prácticas, y si tú tienes más del 10% de contaminación, es que hay un error en el proceso de la inoculación y hay que eliminar todo el sustrato que hayas utilizado. La contaminación más común en hongos es a partir del tricoderma, el penicillium, el aspergillus y la neurospora. El penicillium es un hongo que se ve representado de color más o menos azul. El tricoderma es más verde. Entonces, cuando nosotros vemos esos colores en nuestro sustrato, están contaminados y es hora de botarlos. Entonces hay que tomarlos con mucha precaución y desecharlos, porque si estos hongos, el penicillium, el aspergillus, el neurospora, son hongos que en realidad son más desarrollados que nuestros hongos que nosotros consumimos. Entonces, estos hongos se comen a nuestros hongos. Y simplemente se van a propagar, se van a seguir propagando. Entonces, si queda en el aire la espora del tricoderma y se mete al cultivo de nuestros hongos, nos va a contaminar todos los hongos que tengamos en el mismo espacio. Es súper simple. Eliminarlo con mucho cuidado, mucha precaución y estar muy pendiente a que si hay contaminación. Se pueden utilizar recipientes reutilizados como galones de pintura. Se tiene que limpiar, hacer hoyos y flamear para poder garantizar de que estén bien esterilizados. Y la cosecha
Una vez ya está listo, de 3 semanas a 5 semanas como mucho, empieza la cosecha. Una vez sale el primordio, se demora de 5 a 7 días a ya estar listo para la cosecha. Tú cortas, en 7 días más va a salir otra cosecha. Tú cortas, en 7 días más va a salir otra cosecha, y a la sexta cosecha aproximadamente tú tienes que botar el sustrato, porque va a seguir produciendo. Va a estar muy, ya ahora ya va a haber desechado todos los nutrientes con las cosechas anteriores. En el último, para poder cosechar, tienes que considerar que el riego de los hongos tiene que ser 12 horas antes. Si tú riegas antes del hongo, el hongo va a perder peso porque va a perder el agua. Entonces no es